Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a exponer mis razones de por qué detesto utilizar o por qué detesto las gráficas NVIDIA para utilizarlas sobre un sistema operativo Linux. Muchas personas posiblemente piensen que me solidarizo con AMD Radeon debido a que digamos que el jugador pobre, ¿no? El perdedor con el que hay que solidarizarse contra el malvado imperio capitalista y dominante de NVIDIA, ¿no? Pero no, en realidad esto tiene bastante implicaciones técnicas que voy a exponer en este vídeo. Y bueno, en esta ocasión pues voy a reciclar, quizá no todo, pero sí buena parte del argumentario que expuse hace bastantes meses de por qué no recomiendo comprar un portátil con una gráfica NVIDIA para utilizar dicho portátil con Linux. Para los que anden perdido, la pila gráfica de Linux, la pila gráfica oficial de Linux, pues digamos está partida en dos. Por un lado tenemos el driver del kernel, que digamos que es el driver que se encarga de hacer funcionar la tarjeta gráfica, y después tenemos la pila o la biblioteca o el conjunto o el stack, como se le quiera llamar. A mí personalmente me da igual, de mesa, que se encarga de suministrar, digamos, los drivers de las API, las implementaciones de las API, o dicho de otra forma, se encarga del soporte de las API. Lo que respecta a los usuarios de Linux de escritorio, pues obviamente hay dos, OpenGL y Vulkan. En lo que respecta a Intel, el driver del kernel se llama i965, mientras que el soporte de OpenGL, pues bueno, está apoyado en Gallium 3D, o sea, Gallium 3D es el driver de OpenGL, mientras que el driver de Vulkan se llama ANV. Y por parte de AMD tenemos AMD GPU a nivel del kernel, Radeon SIP para el soporte de OpenGL y RADV para el soporte de Vulkan. Bien, Valve o Valve, la compañía detrás de Steam, está contribuyendo de manera muy importante a RADV y por eso recomienda utilizar gráficas Radeon en lugar de NVIDIA para jugar a Half-Life Alyx en Linux. O sea que el soporte de Steam a nivel general, o sea, el soporte de Valve, está centrado en gráficas AMD y no en gráficas NVIDIA. Esto es algo que muchísima gente ignora, pero esto en realidad es una historia que viene ya de bastante atrás y los resultados pues obviamente se están viendo. De hecho, en mi propia hemeroteca pues tengo varias demostraciones de lo bien que funcionan los drivers libres además de AMD para Linux. Y bueno, ¿qué pasa con NVIDIA? Cierto que para NVIDIA hay un driver libre, Nuvo, y también hay soporte de OpenGL mediante Mesa o a través de Mesa, pero Nuvo a día de hoy la verdad es que a niveles generales ofrece un rendimiento muy pobre y en muchos modelos de GPU NVIDIA, incluso para usos básicos, es recomendable utilizar el driver privativo. Pero ¿qué pasa a nivel del kernel y de Mesa? Pues bien, que NVIDIA se pasa todo esto por el forro, así de claro. El driver de NVIDIA se encarga, bueno, lo que hace es introducir en el kernel de Linux una serie de módulos que por cierto se tienen que recompilar en cada actualización del kernel con DKMS. Obviamente, si instaláis el driver de NVIDIA desde el gestor de controladores de Ubuntu, el gestor de controladores de Manjaro o a través de Akamod en Fedora, pues no tenéis que hacer absolutamente nada. Este proceso es totalmente automático y desatendido. Pero aparte, digamos que el driver de NVIDIA impone su pila gráfica que se coloca sobre mesa y digamos que NVIDIA pues no utiliza Mesa, sino que utiliza su propio stack gráfico. Y esto que tiene como consecuencia que los desarrolladores de aplicaciones gráficas para Linux, incluso los entornos de escritorio, o sea, entornos de escritorio, aplicaciones de escritorio que no digamos hacen un uso intensivo, ni siquiera utilizan la GPU, pues tienen que elegir entre soportar
Mesa o soportar NVIDIA. Y claro, debido a que NVIDIA impone sus propias normas, hay muchísimo software, muchísimas aplicaciones gráficas, incluso entornos de escritorio que funcionan de manera cuestionable sobre una gráfica NVIDIA, mientras que en AMD e Intel pues funcionan bastante bien. Por ejemplo, tú, posible usuario de Linux, ¿estás combinando KDE Plasma 5 y NVIDIA y estás detectando una gran cantidad de tearing? Ay, que no, que no te engañen ciertos canales y personas que hay en esta plataforma y por internet. El problema de por qué estás teniendo tearing por un tubo y problemas con la sincronización vertical no es culpa de KDE ni de Linux, es culpa del driver de NVIDIA, sí. Y bueno, esto una vez más es una historia muy vieja que enseñé a resolver hace muchísimo tiempo sobre KDE 4, aunque la solución también funciona sobre Plasma 5 y básicamente se trata de forzar la activación del triple buffering de Kwin. Y una vez que hagáis esto, pues ya tendrían que desaparecer los problemas de tearing y con la sincronización vertical, aunque posiblemente notéis una ligera pérdida de rendimiento. En AMD, pues nada de esto pasa. Es más, con desactivar una casilla en la configuración de la composición, podéis incluso en los juegos ignorar la sincronización vertical, o sea, la sincronización vertical de los juegos la podéis activar porque Kwin se va a encargar de hacer esa tarea, lo cual termina siendo muy cómodo. Así que si utilizáis KDE Plasma 5, pero no solo Plasma 5, sino cualquier entorno de escritorio que no sea Nome, por favor, hacedme caso y comprad AMD, porque no solo tendréis mucha mejor compatibilidad, sino que también tendréis un muy buen rendimiento con los juegos. De hecho, me temo de que NVIDIA prueba sus drivers sobre una gama muy limitada de sistemas operativos Linux. De hecho, yo estoy convencido de que solo prueba en Nome, porque Nome es el único entorno de escritorio que ofrece una experiencia bastante limpia con el driver oficial de NVIDIA. En los demás entornos, pues bueno, a veces tienes que hacer ajustes adicionales para que funcionen bien. Y también, pues bueno, sobre muy pocas distribuciones, o sea, yo creo que serán Red Hat Enterprise Linux, que posiblemente lo pruebe a través de CentOS, Ubuntu y posiblemente OpenSUSE y SUSE Linux Enterprise Desktop. Yo creo que probará como mucho esos 4 sistemas operativos, el resto como si no existiera. O sea que el driver de NVIDIA pues, ofrece un soporte en realidad bastante pobre. Y eso debido a que, bueno, NVIDIA, y esto es una actitud tradicional de esta empresa, porque, por ejemplo, GeForce Now no funciona a través de la web. ¿Y por qué no funciona a través de la web? Porque, claro, NVIDIA tendría que adoptar una serie de estándares, que es curioso, para hacer que GeForce Now funcione a través de la web. Pues claro, como desprecia los estándares, pues decide imponer sus pilas gráficas y fastidiar a los usuarios de Linux. Y esto también afecta a los videojuegos y en varias direcciones, por cierto. Ya que, por ejemplo, Aspir, las pocas conversiones que ha hecho Aspir para Linux, entre ellos la de Civilization 6, creo que fue, que sí, Civilization 6, está optimizado solo para NVIDIA. Esto no quiere decir que con una AMD Radeon no pueda funcionar, pero vamos, solo abarcan NVIDIA. Pero hay un escenario en el que AMD venza a NVIDIA. Hace tiempo publiqué una entrada muy Linux comparando el rendimiento de Red Dead Redemption 2 o Red Dead Redemption 2. En fin, mi inglés, la pronunciación de mi inglés pues, es mejorable. Ejecutado en Windows 10 y en Linux utilizando una Vega 56 como gráfica, y se podía comprobar que Linux con drivers libres
pues derrotaba ni más ni menos que a Windows 10, o sea, ese sistema operativo que fue vendido como el sistema definitivo para gaming. Pero es que puedo subir un poco más el listón tomando los datos del mismo canal, Flightless Mango. Bien, por un lado vamos a poner Linux funcionando con una Vega 56 y con drivers libres. Y por el otro lado tenemos Windows 10 con la todopoderosa RTX 2080. ¿Cuál creéis que rinde mejor? Bien, muchos estaréis pensando, hombre Edu, eso ni se pregunta. Windows con la RTX 2080, eso es los top, lo máximo, lo más potente, el fucking Master of the Universe de los gaming computers. Error. Linux con una Vega 56 es capaz de rendir mejor que Windows 10 con una RTX 2080. Por lo menos con los datos extraídos de este canal de YouTube. O sea, para que veáis la gran diferencia que hay entre lo que os vende buena parte de la prensa y el marketing de Nvidia y la realidad. Y con esto quiero mostraros la gran mejora que han experimentado los drivers de AMD para Linux. Otro caso lo saco del canal Mis Juegos en Linux, un canal colega, que bueno, hace poco la persona encargada de este canal se ha comprado o ha adquirido una GTX 1660 Super y probó Doom 2016 a 4K. Cuando vi su vídeo me quedé sorprendido de que bueno, estaba utilizando OpenGL en lugar de Vulkan y bueno, le pregunté, bueno, ¿y por qué estás utilizando OpenGL? Y me respondió que el juego no le arrancaba con Vulkan. Yo me quedé, no me jodas. Bueno, en mi canal pues hay bastantes vídeos, bueno, bastante, no, hay unos cuantos, pero ejecutado en distintas distribuciones de Doom 2016 ejecutado con Vulkan. Y bueno, podéis comprobar que funciona a 1080p perfecto. Y todos los vídeos están con la configuración gráfica en Ultra. Así que fijaos hasta qué extremo ha llegado la situación de que los drivers de AMD, pues según qué circunstancias, son incluso más fiables que los de Nvidia. ¿Y por qué? Pues porque los drivers de AMD respetan el stack estándar de Linux, mientras que Nvidia, pues bueno, hace lo que le da la gana, se pasa los estándares por el forro y después pasa lo que pasa, cosas que fallan, problemas de compatibilidad, etc, etc. Y claro, después la gente dice, Linux no sirve. No, no es que Linux no sirva, es que Nvidia es una tecnología incorrecta, o sea, es una tecnología equivocada en Linux, y una tecnología equivocada porque Nvidia se equivoca a posta, porque Nvidia, hablando en plata, ¡es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Otro asunto que implica a los estándares de Linux o a los estándares establecidos para el stack gráfico de Linux es Wayland. ¿Cuántas veces habéis leído o escuchado de que Wayland está verde, Wayland no funciona, mi juego no funciona en Wayland o rinde en la mitad? Pues bien, de las personas a las que escucháis o leéis decir eso, averiguad qué gráfica está utilizando, porque muy probablemente esté utilizando una gráfica de Nvidia. ¿Y qué pasa con Wayland? Pues bien, hace tiempo todo el ecosistema Linux, o sea, AMD, Intel, Gnome, KDE, desarrolladores de otros compositores de Wayland, tomaron la decisión de adoptar GVM como buffer. Pero, ¿qué pasó? Que Nvidia llegó y, claro, dice, ¿yo? ¿Adoptar un estándar? ¿Pero ustedes? ¿Quién os cree que soy yo? Yo soy el puto chulo de mierda del barrio. Aquí mando yo. E impongo lo que me da la gana. ¿Y qué pasó? Que decidió adoptar Egel Streams. La consecuencia de esto,
pues que NVIDIA necesita para funcionar en Wayland configuraciones particularizadas y desgraciadamente NVIDIA ha abierto la puerta a que posiblemente sus gráficas nunca funcionen de manera correcta out of the box empleando Wayland. Pero aquí la culpa no la tiene Wayland, la tiene NVIDIA, que se pasa por el forro los estándares de Linux. De hecho, hace un tiempo publiqué una opinión muy Linux sobre mi experiencia con Wayland. Y de hecho, dicha opinión está en este momento desactualizada, debido a que actualmente utilizo Wayland tanto en mi ordenador sobremesa como en portátil y para absolutamente todo. Y cuando digo todo, hablo de programación, redacción de muy Linux, incluso jugar. De hecho, lo único que no puedo hacer es screencasting, ya que, bueno, de momento la única herramienta que hay es la de Nome y bueno, los resultados que ofrece la herramienta screencasting de Nome, bueno, los resultados son malísimos, la verdad, malísimos. Así que cuando tengo que hacer un screencasting estoy obligado a iniciar la sesión de Xorg. Pero es que la verdad incluso con los videojuegos en AMD, por cierto, sí, os recuerdo que utilizo gráfica AMD, pues la diferencia de rendimiento entre Xorg y Wayland es muy poca. Y es más, yo personalmente noto los videojuegos un poco más fluidos en Wayland. Y no solo eso, sino que además con Wayland puedo prescindir de la sincronización vertical de los juegos, ya que Wayland se encarga de hacer esa tarea. Y la mejora en la fluidez que he obtenido combinando la mejora de DNVK, que actualmente está fusionado con DQVK, y de Wayland, pues por ejemplo en Alan Wake, que me lo he superado hace poco en nivel difícil, pues la fluidez era tal que he ido sobradísimo de munición todo el tiempo, mientras que en la vez anterior, que me lo pasé en el nivel medio, sufrí muchísimo más debido a que el rendimiento no era óptimo, pues fui sobradísimo de munición absolutamente todo el tiempo, vamos. Es que ni me lo creo lo sobrado que he ido y todo gracias a la tremenda fluidez que me ha aportado tanto DNVK como Wayland, o mejor dicho, XWayland. Pero bueno, a lo que iba. Lo que quería decir es que Wayland ya está maduro, pero claro, si NVIDIA no funciona bien con Wayland, no es culpa de Wayland, es culpa de NVIDIA, ya que sobre una gráfica AMD, pues la implementación de Nome está ya bastante madura y permite prácticamente, lo que digo, hacer de todo. O sea, a mí me funciona todo, obviamente el screencasting. Cuando hago screencasting me veo obligado a utilizar la sesión de Xorg. Parece que ya están empezando, bueno, los desarrolladores de OBS, o por lo menos un contribuidor de OBS está empezando a moverse para que OBS soporte Wayland de forma nativa. Espero que ese soporte no tarde 300 años en llegar. Y el día en que pueda hacer screencasting en condiciones de Wayland, pues obviamente puedo deshacerme de Xorg totalmente. O sea, que Wayland no está tan atrás o no va tan por detrás como dice muchísima gente. Y claro, debido a que, como estáis viendo, o sea, NVIDIA se pasa por el forro todos los estándares y dice o lo hacéis a mi manera o nada, pues bueno, quiero aprovechar para agradecerle a Iki Doherty, el creador de varias distribuciones Linux, o sea, Solus, que bueno, primero la creó, después la descontinuó, después la resucitó, después la abandonó y recientemente ha creado Serpent Linux. Y bueno, este ingeniero que, bueno, independientemente de la opinión que tenga de él cada uno, el tío ha demostrado que tiene profundos conocimientos y ha tomado la decisión en Serpent Linux de poner el driver oficial y privativo de NVIDIA en lista negra. Y a mí me parece una decisión muy valiente por su parte. También hay que ver que Serpent Linux no es un sistema creado para ser masificado o extendido, pero agradezco su valentía de poner en lista negra el driver de NVIDIA, que es un driver que, bueno, se pasa, como ya he dicho, por el forro
todos los estándares establecidos para las pilas gráficas de Linux, y esto tiene muchas consecuencias colaterales, o sea, que todos los entornos de escritorio menos funcionen muy bien, que algunos juegos pues a lo mejor ni se ejecuten porque obviamente Nvidia exige que se hagan las cosas a su manera en lugar de cumplir con los estándares, que es lo que por cierto está impulsando Valve tanto en Half-Life Alyx como en Proton, cuidado, aunque también intentan soportar Nvidia, pero la prioridad de Valve es AMD, cuidado, AMD y más concretamente Radube. Y bueno, ya he terminado con esta exposición de por qué detesto Nvidia. So, Nvidia, fuck you.